El eco en el mapa. Mateo no creía en la geografía de lo invisible. Para él, cartógrafo de profesión y escéptico por temperamento, la Tierra era un conjunto de coordenadas, curvas de nivel y accidentes topográficos medibles mediante satélites y teodolitos. Sin embargo, la oferta de la Fundación Arcano no era algo que pudiera rechazar en el invierno de su peor año financiero. El encargo parecía sencillo, casi absurdo: trazar el mapa topográfico detallado de una fosa boscosa que no aparecía en los registros oficiales del Instituto Geográfico Nacional. Un valle ciego encajonado entre desfiladeros conocido en las crónicas del siglo XVII como el Umbral de San Leopoldo. La propiedad perteneció a una orden descalza que fue excomulgada en bloque en 1644, le había explicado el doctor Valenzuela, un hombre de dedos amarillentos por el tabaco y ojos fijos como canicas de vidrio. No buscamos oro, Mateo. Buscamos el orden. Los lugareños se niegan a entrar porque dicen que el terreno se mueve, que cambia de forma. Necesitamos que un profesional demuestre que la roca es solo roca. Mateo aceptó. Armado con su estación total, un dron de mapeo fotogramétrico, GPS de alta precisión y suficientes provisiones para 2 semanas, condujo su todoterreno hasta donde el asfalto se deshacía en una gacha de barro y agujas de pino muertas. El último pueblo, un caserío de fachadas grises llamado San Leopoldo del Valle, parecía desierto. Solo un viejo que remendaba redes de mimbre junto a una fuente seca se dignó a mirarlo cuando se detuvo a preguntar por el camino hacia el umbral. No hay camino, dijo el viejo sin levantar los ojos. Lo que hay es una boca. Si entra con aparatos de metal, las piedras se los van a comer. La piedra de allí tiene hambre de memoria. Mateo sonrió con condescendencia, una mueca de superioridad urbana que se congelaría en su rostro pocas horas después. El GPS funciona con satélites artificiales, abuelo. No le importa lo que piensen las piedras. Al satélite no, respondió el viejo, mirándolo por fin con unas pupilas veladas por las cataratas. Pero a lo que está abajo, sí. Las piedras allí no son de este mundo, hijo. Son almas que se enfriaron tanto que se hicieron granito. Y cuando oyen los pasos de los vivos, quieren volver a calentarse. Mateo reinició la marcha. El vehículo ascendió por una pista forestal devorada por las zarzas hasta que el motor comenzó a toser. El alternador falló de golpe. El tablero de mandos parpadeó como una luciérnaga moribunda y se apagó. Eran las 3 de la tarde, pero el cielo, encapotado por una masa de nubes plomizas, daba al bosque una luz cenicienta, de cripta. Decidió continuar a pie. Cargó la mochila de montaña con el equipo esencial, se calzó las botas de caña alta y se adentró en el desfiladero que servía de puerta al umbral. Al cruzar la línea divisoria de las aguas, el silencio lo golpeó como una bofetada física. No había viento. No había pájaros. El crujido de sus propias suelas sobre las piedras del sendero sonaba obsceno, demasiado fuerte, como si estuviera interrumpiendo una conversación secreta que el bosque mantenía consigo mismo. La geometría del dolor. El valle se abrió ante él no como una llanura, sino como una cuenca semicircular, un anfiteatro de proporciones colosales tallado en una roca de un gris oscuro, casi negruzco, que absorbía la escasa luz del día. Lo que vio lo obligó a detenerse y sacar sus prismáticos. El suelo del valle no estaba cubierto de maleza, sino de formaciones rocosas que desafiaban la erosión natural. No eran riscos afilados ni cantos rodados, eran figuras. Cientos, miles de monolitos de piedra que se erguían del suelo como túmulos antropomórficos. Algunos recordaban a cuerpos encorvados por el dolor, otros, a brazos estirados hacia el cielo en un espasmo eterno. Unos terceros parecían rostros de perfil cuyas bocas abiertas formaban oquedades oscuras por las que el aire no pasaba. El Parque de las Almas de Piedra, murmuró Mateo, recordando el nombre despectivo que los folcloristas daban al lugar. Montó su campamento en una repisa de roca elevada, a unos 50 metros sobre el fondo del valle, buscando la seguridad que da la altura. Levantó la tienda de campaña técnica de color naranja brillante, un faro de modernidad en mitad de aquel desierto mineral, y encendió su ordenador portátil para calibrar el dron. El primer indicio de que algo no iba bien apareció en la pantalla de diagnóstico. La brújula interna del dron giraba sin control, marcando nortes erráticos que cambiaban cada 3 segundos. Interferencia magnética, diagnosticó Mateo en voz alta, necesitando el sonido de su propia voz para llenar el vacío del aire.
Habrá un depósito de magnetita en el subsuelo. Típico. Decidió prescindir del vuelo automatizado y lanzar el dron en modo manual. El aparato se elevó con un zumbido agudo, rompiendo la paz sepulcral del cañón. A través de la cámara en tiempo real, Mateo vio el valle desde el cielo. La perspectiva cenital era aún más perturbadora. Los miles de monolitos de piedra no estaban distribuidos al azar. Formaban círculos concéntricos que convergían en un punto central del valle, un pozo o dolina de aguas negras y estancadas que parecía el centro de una gigantesca tela de araña de granito. De repente, la imagen de la pantalla vibró. Un patrón de interferencias en forma de líneas onduladas cruzó la transmisión. Mateo intentó estabilizar el dron, pero los mandos no respondían. En la pantalla, las piedras del fondo del valle parecieron, por una fracción de segundo, cambiar de posición. No es que se deslizaran, era como si se hubieran girado hacia la cámara, como cabezas que siguen el vuelo de un insecto. El dron perdió altura bruscamente. Mateo escuchó el impacto sordo contra las rocas abajo, en la oscuridad creciente del fondo. La pantalla se tiñó de estática gris. ¡Mierda! El cartógrafo miró el reloj. Eran las 5:30 de la tarde. La noche en el umbral no caía lentamente, parecía emerger del propio suelo, una negrura líquida que brotaba de las grietas de las piedras y subía hacia el cielo. Decidió que no bajaría a buscar el dron hasta la mañana siguiente. Cenó una ración fría de legumbres, se metió en el saco de dormir y cerró la cremallera de la tienda, intentando convencerse de que el escalofrío que sentía se debía únicamente a la bajada térmica de la montaña. El llanto mineral. Se despertó a las 3 de la mañana. No fue un ruido repentino lo que lo sacó del sueño, sino una vibración profunda, una frecuencia tan baja que la sentía más en los huesos del cráneo que en los oídos. El suelo bajo su tienda temblaba sutilmente, no como en un terremoto, sino con el ritmo pausado y terrible de un corazón que late una vez cada 10 segundos. ¡Pum! 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 Mateo se incorporó, con la piel de gallina. Entonces lo oyó. Al principio pensó que era el viento que finalmente había entrado en el desfiladero, filtrándose por las rendijas de las formaciones rocosas. Era un silbido largo, agudo, que subía y bajaba de intensidad. Pero el viento no tiene modulación humana. El viento no articula sílabas. Lo que escuchaba era un coro de miles de voces susurrantes, un lamento colectivo que brotaba del fondo del valle. Era el sonido de un llanto seco, sin lágrimas, el crujido de gargantas de polvo que intentaban gritar tras siglos de sed. Tomó la linterna frontal y un potente foco de mano. Con las manos temblorosas, abrió la cremallera de la tienda y asomó la cabeza. La niebla había invadido el umbral. Era una niebla densa, blanca y pastosa que flotaba a ras de suelo, cubriendo la base de los monolitos pero dejando las cumbres de las piedras al descubierto. Mateo encendió el foco de mano y proyectó el haz de luz hacia el fondo del valle. El haz atravesó la bruma y barrió el parque de las almas de piedra. Lo que vio hizo que el aire se le congelara en los pulmones. Las piedras no estaban donde se encontraban la tarde anterior. El grupo de monolitos más cercano a su repisa, que antes distaba al menos 40 metros, ahora se encontraba a menos de 20. Se habían agrupado al pie de la ladera, como una multitud que se congrega al pie de un balcón esperando que alguien salga. Y no solo eso, la superficie de la roca, antes mate y seca, ahora brillaba bajo la luz de la linterna. Estaban cubiertas de un líquido viscoso, oscuro, que emanaba de las vetas del granito y resbalaba por las formas antropomórficas como sudor negro o lágrimas de brea. El susurro cesó en el instante en que la luz del foco dio contra ellos. En su lugar, quedó un silencio más aterrador, un silencio de expectación absoluta. Mateo apuntó directamente a la piedra más cercana. Tenía la altura de un hombre doblado por la mitad. En lo que parecía ser la parte superior, la erosión había creado 3 oquedades perfectas, 2 ojos y una boca. De las cuencas de piedra brotaba aquel fluido espeso. Mientras la miraba fijo, un crujido agudo de roca fracturada rasgó el aire. Una nueva grieta se abrió en la base del monolito, y la figura pareció inclinarse unos centímetros más hacia adelante, ganando terreno, ascendiendo por la pendiente hacia él. No es real, se dijo Mateo, apretando los dientes hasta que le dolieron. Es un efecto óptico. La niebla, el cansancio, la sugestión.
Apagó la linterna para ahorrar batería y regresó al interior de la tienda. No volvió a encender la luz. Pasó el resto de la noche sentado en el centro del colchón inflable, con las rodillas pegadas al pecho y un cuchillo de monte en la mano, escuchando el pum, pum, pum del suelo y el sutil, casi imperceptible, sonido de algo pesado y mineral que se arrastraba sobre la grava, centímetro a centímetro, cuesta arriba. La topografía de lo imposible. Cuando el alba tiñó el cielo de un tono gris ceniza, Mateo salió de la tienda. Estaba demacrado, con ojeras profundas y los ojos inyectados en sangre. La niebla se había retirado parcialmente, dejando tras de sí un rastro de humedad con olor a azufre y tierra podrida. Miró hacia abajo. Las piedras habían vuelto a sus posiciones originales. O al menos, eso parecía a simple vista. Pero Mateo era cartógrafo. Sabía que el ojo humano es fácil de engañar, pero los números no. Tomó su estación total, un teodolito electrónico de alta precisión, y lo montó sobre el trípode en el borde de la repisa. Apuntó al monolito que había estado vigilando por la noche, una roca con una característica veta de cuarzo blanco que cruzaba lo que parecía su hombro. Tomó la medición de la distancia y las coordenadas azimutales. El aparato pitó, mostrando los datos en la pantalla de cristal líquido. Mateo sacó su libreta donde había anotado las mediciones previas a la triangulación que hizo al llegar. Comparó los números. La roca se había movido exactamente 3 metros y 42 centímetros hacia su posición durante la noche y luego había regresado, pero no al punto exacto de origen, sino que se había quedado 70 centímetros más cerca de su campamento de lo que estaba ayer por la tarde. El valle estaba cambiando de forma. Se estaba cerrando sobre él. Sintió una oleada de pánico primitivo que le exigía abandonar el equipo, correr hacia el coche y huir a pie si era necesario. Pero el orgullo y la codicia, la idea de perder el contrato con la fundación y quedar en la ruina, jugaron una baza en su contra. Si me voy ahora, no me pagarán ni un céntimo y pensarán que me he vuelto loco, pensó. Necesito pruebas científicas. Si registro el movimiento de la roca con datos duros, esto valdrá millones para cualquier departamento de geología del mundo. Decidió quedarse un día más, pero con una condición: no pasaría la noche en el suelo. Modificaría el campamento y buscaría una grieta más alta en la pared del acantilado. Antes de subir, tenía que recuperar el dron. Bajó al fondo del valle con pies de plomo, apoyando cada bota con una precaución extrema, como si pisara un campo de minas. El suelo entre los monolitos era extraño, la grava normal había sido sustituida por una especie de arena fina y negra que amortiguaba por completo el sonido de sus pasos. Al caminar entre las almas de piedra, la sensación de estar siendo observado se volvió insoportable. Las rocas se alzaban a su alrededor como gigantes petrificados en posturas de agonía. Al pasar junto a una de ellas, una figura que parecía una mujer protegiendo a un niño invisible, Mateo no pudo evitar estirar la mano y tocar la superficie. Estaba caliente. No la temperatura templada de una piedra que ha estado expuesta al sol, el cielo seguía cubierto, sino un calor húmedo, febril, como la piel de un enfermo con una infección terminal. Mateo retiró la mano de golpe. En las yemas de sus dedos había quedado un rastro de aquel fluido negro. Se lo llevó a la nariz. Olía a hierro, a sangre vieja y a ceniza. Encontró el dron unos metros más adelante, cerca del pozo central de aguas negras. El aparato estaba destrozado, pero no por la caída. Las hélices de carbono estaban dobladas hacia adentro y el chasis de plástico reforzado mostraba marcas profundas, como si unas manos de bordes afilados lo hubieran estrujado con una fuerza descomunal. La tarjeta de memoria seguía intacta en su ranura. Mateo la extrajo y la guardó en el bolsillo de su camisa. Al agacharse para recoger los restos, su mirada cayó sobre el pozo de agua. La superficie era tan negra y lisa como un espejo de obsidiana. No reflejaba el cielo gris, ni las paredes del cañón. Reflejaba otra cosa. Mateo vio en el fondo del agua un cielo nocturno estrellado con constelaciones que no reconoció, y en mitad de ese cielo, una silueta colosal, una masa de oscuridad más densa que la noche misma que se retorcía lentamente. Como un pólipo ciego en el fondo de un océano cósmico. Del centro de esa masa partían hilos de sombra que se conectaban directamente con las bases de todas las piedras del valle. Un mareo súbito lo obligó a apartar la vista. Se tambaleó,
apoyándose en una roca cercana para no caer al agua. La roca crujió bajo su peso, y Mateo creyó oír, en el fondo de su mente, un suspiro de alivio que no procedía de sus propios labios. La noche de la comunión de granito. A las 4 de la tarde, el cielo se cerró del todo y empezó a llover. No era una lluvia normal, era un aguacero denso, de gotas pesadas que golpeaban la piedra con un sonido que recordaba al tableteo de una ametralladora lejana. Mateo había trasladado lo esencial a una pequeña repisa rocosa, una repisa natural situada a unos 15 metros por encima de su antiguo campamento, accesible solo a través de una chimenea estrecha en la roca que requería escalada libre. Se sentía a salvo allí arriba. Ninguna piedra, por mucho que pudiera deslizarse por el suelo, podría escalar una pared vertical de granito. Encendió su ordenador portátil, conectado a una batería portátil, e introdujo la tarjeta de memoria del dron. Necesitaba ver que había grabado el aparato antes de ser destruido. El archivo de video se abrió con dificultad, mostrando saltos de fotogramas y líneas de código corruptas. El video comenzaba con el despegue normal, la vista aérea del valle y la formación de los círculos concéntricos. Luego, venía el momento de la interferencia. Mateo ralentizó la reproducción fotograma a fotograma. Lo que vio lo dejó sin aliento. En el segundo exacto en que los mandos dejaron de responder, las piedras del valle no se movieron de lugar. Se abrieron. La corteza de granito de los monolitos se agrietó como la cáscara de un huevo, y de su interior asomaron rostros de carne grisácea, ojos sin párpados plagados de cataratas y bocas desdentadas que devoraban el aire. No eran rocas animadas por una fuerza mágica, eran prisiones. Seres humanos, o cosas que alguna vez lo fueron, atrapados dentro de una costra mineral que se estiraba y contraía con sus movimientos. En el último fotograma, antes de que el dron cayera, se veía como el agua del pozo central se elevaba en un tentáculo de líquido negro que envolvía el aparato y lo aplastaba contra el suelo. Mateo cerró la pantalla del ordenador de golpe, con el corazón desbocado en el pecho. Tengo que irme. Ahora mismo. No me importa el coche, no me importa nada. Se asomó al borde de la repisa para evaluar la bajada bajo la lluvia torrencial. La oscuridad ya era absoluta, rota solo por los relámpagos que cruzaban el cielo sin truenos, un fenómeno eléctrico extraño que iluminaba el umbral con fogonazos de una luz violeta y fantasmal. Con el primer fogonazo, Mateo vio el fondo del valle. Ya no había un parque de las almas de piedra. Las piedras ya no estaban fijas en el suelo. Se estaban moviendo en masa hacia la base del acantilado donde él se encontraba. No se arrastraban, caminaban. Sus extremidades de piedra se doblaban con un chirrido espantoso de fricción mineral, rompiendo sus propias articulaciones de granito con cada paso, dejando un rastro de polvo blanco y fluido negro en la arena. Había miles de ellas. Rodeaban la base de la chimenea de roca, apiñándose unas sobre otras, subiendo los primeros metros de la pendiente como una marea viva de estatuas de cementerio. Y en el centro del valle, el pozo de aguas negras estaba desbordándose. El líquido oscuro subía como una marea alquitranada, cubriendo el suelo del valle, disolviendo la arena negra y transformando el lugar en un lago de sombra pura. Mateo retrocedió hasta el fondo de la pequeña cueva de la repisa. Se encendió la linterna frontal. El espacio era pequeño, apenas 3 metros de profundidad. Se sentó de espaldas a la pared del fondo, con el cuchillo en la mano, sabiendo que el arma era inútil contra el granito, pero necesitando aferrarse a algo que le recordara su propia condición de ser vivo, de carne y hueso. El sonido comenzó de nuevo, pero ya no era un susurro. La lluvia y los relámpagos parecían haber dado energía a las cosas de abajo. El coro de voces era ahora un rugido, un clamor de miles de gargantas secas que aullaban una sola palabra, una y otra vez, un nombre que se clavaba en el cerebro de Mateo como un alfiler al rojo vivo. Liberación. 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 Un relámpago más cercano iluminó la entrada de la cueva. Mateo vio una mano de piedra que se aferraba al borde de la repisa. Los dedos, deformes y toscos, se clavaron en la roca viva con una fuerza que hizo saltar chispas. Luego, apareció otra mano. Y otra. No estaban escalando la pared. Se estaban construyendo una rampa unas sobre otras.
Las almas de piedra se aplastaban entre sí al pie del acantilado, formando una pirámide de cuerpos minerales, rompiendo sus propios miembros para que las de atrás pudieran subir peldaño a peldaño. La primera figura asomó por el borde de la repisa. Era el monolito con la veta de cuarzo blanco en el hombro. La luz de la linterna frontal de Mateo iluminó directamente su rostro. La costra de granito de la cabeza se había partido por la mitad. A través de la fisura, Mateo vio un ojo humano, un ojo inyectado en sangre, con la pupila dilatada por un terror que superaba al suyo propio. La boca de la estatua se abrió, revelando una lengua de carne negra y seca que se movió con esfuerzo. «Ayúdame», dijo la piedra. La voz no era un sonido del aire, resonó directamente dentro de los dientes de Mateo, una vibración ósea. Cambia de lugar con nosotros. El umbral necesita cartógrafos. Necesita medir el dolor». Mateo gritó. Perdió el control de sus esfínteres y empezó a lanzar cuchilladas al aire, golpeando el rostro de granito de la criatura. El cuchillo de acero se partió en dos al chocar contra la roca con un tintineo seco. La figura no se inmutó. Extendió sus brazos de piedra hacia él, unos brazos fríos como el hielo del espacio profundo, y le tocó las piernas. Al contacto con los dedos de la estatua, Mateo sintió que el dolor físico desaparecía. Pero no fue un alivio, fue algo peor. Sintió como la sangre en sus pantorrillas se espesaba, como sus músculos se volvían densos, pesados, perdiendo la capacidad de contraerse. Miró hacia abajo a la luz de la linterna. Su piel, a partir de los tobillos, se estaba volviendo de un color gris mate. Las vellosidades desaparecían bajo una capa concéntrica de mineral que subía por sus espinillas con el sonido de un cristal que se congela. «No. No». Aulló Mateo, intentando arrastrarse hacia atrás, pero su espalda ya estaba tocando la pared del fondo de la cueva. La pared tampoco era piedra normal. Sentía que el granito de la cueva se ablandaba tras él, volviéndose maleable como la arcilla, envolviendo sus hombros, succionándolo hacia el interior de la montaña. El umbral no lo estaba aplastando, lo estaba reclamando. Estaba asimilándolo en su geografía de almas petrificadas. La criatura de cuarzo blanco sonrió, una fractura horrible que le partió la mandíbula de roca en dos, y comenzó a perder su color gris. La piel del monstruo se volvió rosada, las venas volvieron a llenarse de sangre roja y el granito cayó de su cuerpo en grandes lascas, como costras de una herida curada. El hombre que había estado atrapado dentro del monolito durante siglos cayó de rodillas en la repisa, respirando el aire de la noche con desesperación, libre por fin. Mientras tanto, Mateo ya no podía mover las piernas. El frío mineral le había subido hasta el pecho. Su respiración se volvió corta, sorda, el aire raspaba sus pulmones que se estaban transformando en piedra pómez. Intentó gritar una última vez, pero de su boca solo salió un chorro de aquel fluido viscoso y negro que manaba de las vetas del cañón. Sus ojos fueron lo último en petrificarse. A través de las pupilas que se endurecían en dos cuentas de ágata gris, vio al hombre liberado descender por la pirámide de piedras, corriendo hacia el desfiladero, huyendo hacia el mundo de los vivos. Vio también cómo las miles de almas de piedra restantes giraban sus cabezas hacia él, con los ojos llenos de una envidia eterna, esperando al próximo viajero que se atreviera a cruzar el umbral con aparatos de metal y un corazón lleno de soberbia. El nuevo hito. 3 meses después, un equipo de rescate de la Guardia Civil encontró el todoterreno de Mateo en la pista forestal alta, con la batería muerta y el interior cubierto de una fina capa de polvo gris. Siguieron sus huellas hasta el umbral de San Leopoldo. Los agentes descendieron al valle equipados con radios y mapas antiguos, pero se encontraron con que el terreno no coincidía en absoluto con las descripciones de las crónicas. El valle era más estrecho de lo esperado, y las formaciones rocosas parecían haber cambiado de disposición respecto a los mapas satelitales que llevaban impresos. «Este lugar da mala espina», dijo el cabo al mando, deteniéndose ante una repisa elevada en la pared del acantilado. «Miren allí arriba». Con los prismáticos, apuntó a una pequeña cueva situada a 15 metros de altura. En la entrada de la oquedad, perfectamente integrado en la roca viva, se alzaba un nuevo monolito que no constaba en ningún registro geológico. La piedra tenía una forma extrañamente humana. Parecía la figura de un hombre sentado, con la cabeza echada hacia atrás en un gesto de mudez eterna.
Lo más curioso era que la erosión del granito había creado un detalle casi imposible. En la mano derecha de la estatua, fundido con la propia roca, parecía haber el resto de un objeto rectangular. Un trozo de piedra con la forma exacta de un ordenador portátil moderno. «Es solo un capricho de la naturaleza», dijo el cabo, sintiendo un escalofrío inexplicable que lo obligó a apartar la mirada. «La erosión hace cosas raras en estas altitudes. Vamos, aquí no hay nada. El viento está empezando a soplar y parece que las piedras estén llorando». El equipo de rescate dio la vuelta y abandonó el valle a toda prisa, sin notar que, en la repisa alta, 2 pequeñas gotas de un líquido espeso, negro y con olor a hierro viejo resbalaban lentamente por las mejillas de granito del nuevo monolito. Mientras el suelo del umbral daba un latido sutil, pausado, preparándose para la llegada de la próxima noche.